Es un verdadero placer arrancar este nuevo análisis. Hoy traemos un tema que, de verdad, es una auténtica maravilla. Mezcla a la perfección ese realismo mágico tan nuestro con la historia local y las tradiciones de Andalucía. Vamos a desentrañar un misterio sacado directamente del folclore tradicional español, más concretamente de El Padul, en la provincia de Granada. Es un relato que, es que lo tiene absolutamente todo. Personajes súper entrañables, sucesos geográficos inexplicables y un toque de humor costumbrista que es una genialidad. Y además, como veremos hoy, nos va a enseñar muchísimo más de lo que parece a simple vista. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Porque la pregunta central de esta leyenda es un rompecabezas geográfico que literalmente desafía toda lógica. El gran enigma que intentaremos comprender hoy es el siguiente. ¿Cómo es físicamente posible que un enorme y pesadísimo carro de bueyes, que es tragado por un manantial muy profundo súper adentro en la tierra, aparezca de repente, meses después, saliendo de las olas del mar en plena costa? Parece totalmente imposible, ¿verdad? Pues para entender cómo llegamos a este misterio, primero tenemos que viajar al pasado y conocer a nuestro protagonista. Sección 1. El maestro boyero. A ver, es fundamental entender cómo era la vida diaria de nuestro personaje, para pillar bien la magnitud de esta leyenda. Hablamos de Joselao, un hombre súper respetado en el Padul. Llevaba una vida de lo más pacífica, siempre rodeado de sus hijos y nietos, pero si por algo destacaba era por su brutal ética de trabajo en el campo. Su dedicación no era ni medio normal, era meticuloso hasta decir basta. Fijémonos en este detalle tan curioso y 100% histórico. Para que su herramienta de trabajo funcionara como la seda, quitaba los metales del carro e introducía trozos de corteza de tocino añejo por la hendidura central de los ejes. Así, con este método de lubricación tradicional, mejoraba los rodamientos una barbaridad y conseguía que ese armatoste gigantesco rodara sin el más mínimo problema. Era sin duda un maestro en lo suyo. Y ojo, porque José no era un trabajador cualquiera del campo, su título era el de gañán. Un gañán era el experto máximo dentro de la agricultura de la época, un puesto de muchísimo prestigio. De hecho, a los terratenientes no les importaba absolutamente nada pagarle un dinero extra a José. ¿El motivo? Pues porque su yunta usaba un arado más grande y él trazaba unos surcos impresionantemente rectos y profundos. Ese trabajo tan profundo esponjaba la tierra, sacaba nutrientes vírgenes a la superficie y al final garantizaba que la cosecha de cereales multiplicara la inversión del dueño de las tierras. Valía cada céntimo. Como es fácil imaginar, el cuidado que les daba a los animales que le daban de comer estaba a ese mismo nivel de excelencia. Muy de madrugada, mientras esos bueyes enormes comían, José sacaba su almohaza. Esto era un cepillo metálico especial. Con una paciencia infinita, les quitaba toda la suciedad y los parásitos, puliendo el pelo de los bueyes hasta dejarlos súper brillante. Esta rutina de cada mañana nos dibuja claramente a un hombre compasivo, diligente y totalmente conectado con la naturaleza. Con los bueyes impecables y los ejes del carro bien engrasados con tocino, tocaba salir a trabajar. Y aquí entra un detalle casi hipnótico: las esquilas. Esas pequeñas campanillas que llevaban los animales marcaban el ritmo del viaje. Ese sonidito constante, mezclado con el crujir de las pesadas ruedas de madera, creaba una especie de música celestial en el campo. Joselao confiaba tantísimo en el instinto de sus bueyes que a menudo se sentaba en el pescante del carro, les susurraba la ruta al oído y se quedaba profunda y plácidamente dormido mientras viajaban. Sección 2. Tragedia en el manantial. Pero claro, hasta la rutina más controlada se puede torcer en un abrir y cerrar de ojos. Aquí el tono de la historia da un giro súper dramático. Un buen día, con el carro cargado hasta los topes de abono pesado y nuestro José durmiendo como un tronco, los bueyes toman un desvío fatal hacia el hoyo de las alberquillas. Y van directos a una formación natural llamada el Ojo Oscuro, que por cierto no era un charquito cualquiera, ¿eh? Hablamos de un manantial inmenso, de 15 metros de diámetro, el último reducto de la gran laguna del Padul, donde el agua subterránea burbujeaba violentamente. El peligro mortal de este sitio tiene un nombre: recales. Esto pasa cuando la humedad constante se filtra y convierte una tierra que parece súper sólida en una trampa de barro blandísimo. Y efectivamente, ese terreno inestable y traicionero hizo que las ruedas cedieran y el inmenso carro volcara bruscamente. En una fracción de segundo, la situación se volvió un desastre total. El peso brutal del carro, al caer en el barro, arrastró consigo a los pobres animales. José, que se acababa de despertar a duras penas, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que nadie pudiese hacer el más mínimo movimiento, el querido gañán, sus fuertes bueyes y su herramienta de trabajo fueron succionados inexorablemente hacia la oscuridad tenebrosa de ese manantial burbujeante. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de esta escena es la magnitud de la solidaridad y cómo reaccionó toda la comunidad agrícola.
En cuanto vieron la catástrofe, docenas de peones dejaron lo que estaban haciendo y vinieron corriendo con más yuntas para intentar tirar con cuerdas y sacar el carro del fango. Fue una movilización desesperada. El heroísmo llegó a tal punto que un voluntario se desnudó por completo, se ató con lazos para no ser tragado por la fuerte corriente y se tiró al agua oscura a buscar al anciano. Luego un segundo héroe le dio el relevo, pero nada. Lamentablemente, la fuerza del manantial era superior y todos los esfuerzos fueron en vano. Sin más opciones y totalmente destrozados, llegó la resignación. La familia de José tuvo que organizar un duelo durísimo, un funeral sin cadáver. Se avisó a las autoridades, el juez tomó nota, y el párroco del pueblo organizó una procesión solemne hasta el mismísimo borde del Ojo Oscuro. Allí, frente a esas aguas burbujeantes que se lo habían tragado, rezó los responsos y declaró oficialmente sepultado en las profundidades a nuestro apreciado boyero. Sección 3. Un invierno de luto. Tras una tragedia así, el luto se instala en el pueblo, pero la dura realidad del trabajo estacional exige seguir adelante para poder comer. Si seguimos esta progresión histórica, vamos a encontrar una pista clave para este misterio. Pasó un triste invierno en el Padul. Al llegar la primavera, como dictaba la economía de la época, muchas familias se vieron obligadas a migrar hacia la costa andaluza para trabajar en la durísima zafra de la caña de azúcar. Hablamos de condiciones infrahumanas, muchos dormían a la intemperie o en precarias chozas. Y cuando llegaba el calor agobiante del verano, la única forma de asearse tras las jornadas de puro sudor era bajar a bañarse a la desembocadura del río Guadalfeo. Ojo a esto, porque aquí radica el detalle geográfico clave. El río Guadalfeo es precisamente el cauce que recoge las aguas que se filtran desde aquel lejano Ojo Oscuro. Sección 4. Regreso desde el mar. Y así, con los trabajadores en la costa bañándose exhaustos al atardecer para quitarse el polvo, llega el momento más alucinante de la historia. El tono solemne del luto salta por los aires con una escena verdaderamente increíble. Pongámonos en situación. Es el crepúsculo, la gente está en la orilla y, de buenas a primeras, el mar Mediterráneo se abre y con una majestuosidad surrealista emergiendo de entre las olas saladas como si fuera el mismísimo dios Neptuno, aparece un enorme carro de bueyes. Pero para romper toda la épica del momento, resulta que el carro va cargado de abono hasta arriba, y en el pescante hay un anciano durmiendo tan tranquilo. Es, de verdad, una de las imágenes más fabulosas y cómicas de todo el folclore español. Por supuesto, cundió el pánico entre los que estaban allí bañándose. Empezaron a darse codazos totalmente aterrados, susurrándose unos a otros. ¿No os resultan conocidos?, se decían, frotándose los ojos. Y la respuesta no dejaba lugar a dudas. Claro que los conocían. Aquel fantasma empapado era, sin lugar a dudas, José Lao, conduciendo exactamente los mismos bueyes que todos habían dado por muertos meses atrás. El cortocircuito mental de los testigos era mayúsculo, y con toda la razón. Es que era geográficamente imposible. Habían caído en el Ojo Oscuro, un manantial de interior, a muchísimos kilómetros y con montañas de por medio. La idea de que un carro hubiera navegado bajo tierra durante meses, arrastrado por corrientes subterráneas hasta salir al mar y encima vivos, era algo que la mente humana simplemente no podía procesar. A pesar del terror puro de estar viendo a lo que creían era un aparecido, uno de los vecinos se armó de valor, le gritó hacia las olas y le preguntó si realmente era él. Y el contraste entre el terror generalizado y la respuesta que da el gañán es sencillamente magistral. «Soy yo, paisano, soy yo», le responde José. Sin inmutarse, sin gritos, una contestación maravillosa, pausada y con una tranquilidad inmensa, totalmente ajeno a la imposibilidad física de lo que acababa de hacer. El clímax absoluto llega cuando los vecinos, que aún están temblando, le recuerdan que el cura le había hecho un funeral. A José eso le parece un chisme de pueblo, sin ninguna importancia. Él simplemente argumenta para explicar su viaje submarino que, decidió buscar un atajo bajo el agua hacia la costa. Y su única queja sobre haber cruzado kilómetros sumergido bajo el barro es, literalmente, que la ruta tenía demasiadas piedras. Y sin darle más vueltas al asunto, azuzo a su yunta para irse tan pancho a vender su estiércol mojado a la fábrica azucarera. Sección 5. El legado de las leyendas. Y con José Lao alejándose tranquilamente por la arena de la playa, de vuelta a su jornada, toca dar un paso atrás y analizar qué es lo que acabamos de presenciar. Porque esto ilustra brillantemente la inmensa importancia de preservar nuestras tradiciones orales. Por un lado, sí, en la superficie tenemos un cuento mágico de fantasmas súper entretenido y con un sentido del humor espectacular. Pero por otro lado, nos damos cuenta de que esta leyenda es una valiosísima cápsula del tiempo. Gracias a esta anécdota imposible, aprendemos sobre la durísima migración para la zafra de la caña, el estatus social de un maestro gañán, las técnicas de lubricación con tocino añejo e incluso rescatamos vocabulario histórico precioso como almohaza, esquilas o recales.
Esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda para concluir el análisis de hoy. Si una simple historia, casi cómica, sobre un boyero que surge de las olas del mar puede contener una riqueza tan inmensa sobre geografía local, lingüística y las duras realidades laborales de los siglos pasados, ¿qué otras verdades históricas fascinantes estarán enterradas en esas leyendas locales que a menudo se descartan como meros cuentos? La próxima vez que escuchemos un mito tradicional, acordémonos del carro de José Lau. Quizá haya todo un mundo histórico esperando salir a flote. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.